Sean bienvenidos a la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Tenemos una pequeña definición que nos dice: las funciones trigonométricas en el plano cartesiano se describen como relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Recordando que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. El primer ejemplo que tenemos nos dice: obtén las funciones trigonométricas del ángulo formado por el punto P menos 3,5. Iniciamos graficando las coordenadas dadas en el eje de X y el eje de Y. Vamos a graficar el punto P. Recordemos que el eje horizontal o eje de las abscisas es el eje que pertenece a X, y el eje vertical, también conocido como eje de las ordenadas, es el eje que pertenece a Y. Entonces, en el punto dado, el primer valor pertenece a X y el segundo valor dado pertenece al eje de Y. Vamos a graficar desplazándonos 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3. Lo mismo hacemos en el eje de Y. Nos vamos a desplazar 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a marcar el punto de intersección, es decir, quedaría el punto aquí. Desde aquí entonces vamos también a trazar la línea recta, con la cual también podemos determinar y ver el ángulo formado, el ángulo que nos están pidiendo determinar sus funciones. Muy bien, para esto, como sabemos, debemos dibujar un triángulo rectángulo. Ya tenemos dos triángulos rectángulos. Este es el ángulo recto del triángulo. Para determinar las funciones trigonométricas necesitamos conocer cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Muy bien, vemos que este es el ángulo recto, así que lo que está al frente del ángulo va a ser la hipotenusa, que vamos a llamar H. Este es el ángulo dado al cual vamos a determinar sus funciones trigonométricas, es decir, lo que está al frente entonces sería el cateto opuesto. Y este otro cateto, como pertenece al ángulo, aquí el que está en verde, lo vamos a llamar cateto adyacente. Muy bien, ahora debemos determinar el valor de cada uno de estos catetos y también de la hipotenusa. Como pudimos constatar, nos desplazamos 3 unidades para formar este cateto, es decir, que este cateto tiene un valor de 3. Y de igual forma aquí nos desplazamos 5 unidades hacia arriba para poder formar este cateto, es decir, que este cateto vale 5. Muy bien, ahora solo nos queda determinar el valor de la hipotenusa. Para ello vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Escribimos el teorema y vamos a determinar cuál es el valor de la hipotenusa, que en este caso es el valor que nos falta por conocer. Muy bien, entonces abrimos paréntesis, sustituimos los valores, podemos poner cateto opuesto, que vale 3 al cuadrado, y el cateto adyacente, que tiene un valor de 5 al cuadrado. Continuando con el desarrollo, hipotenusa al cuadrado va a ser igual, hacemos esta potencia, 3 por 3 es 9, más, resolvemos la otra potencia, 5 por 5, 25. Muy bien, continuando, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 9 más 25 igual a 34. Para despejar la variable h, que es la hipotenusa, poder eliminar este cuadrado, entonces aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. El exponente se cancela con el radical, nos quedaría h
y de este lado nos quedaría el resultado de extraer la raíz de 34, que sería igual a 5.8. De igual forma, también lo podemos dejar expresado como raíz de 34. Muy bien, conociendo esto, entonces ya sabemos cuál es el valor de la hipotenusa, que era el valor desconocido. Entonces, este lado, la hipotenusa, el más grande, tiene un valor de 5.8 o raíz de 34. Muy bien, ya conociendo esto, el valor del cateto opuesto, que es 3, el valor del cateto adyacente, que es 5, y el valor de la hipotenusa, que es igual a 5.8, ahora sí podemos determinar las funciones trigonométricas, recordando que las funciones están dadas debido a la razón de los lados. Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, aquí vamos a extraer las funciones del ángulo, que es lo que nos pide el problema. La función seno, que sería cateto opuesto, ¿vale? Tiene un valor de 3 unidades, 3 sobre la hipotenusa, que es 5.8, o, como dije, lo podemos dejar expresado en radical, raíz de 34. Coseno sería el cateto adyacente, como vemos aquí, tiene un valor de 5, sobre el valor de la hipotenusa, que es raíz de 34. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería igual a 3 sobre 5, que es el valor del cateto adyacente. Aquí vienen entonces lo que son las funciones inversas a las ya mencionadas anteriormente. Sabemos que cotangente es lo inverso a la tangente. Sería aquí el valor del cateto adyacente sobre el opuesto. Entonces hacemos lo inverso, 5 sobre 3. La secante es lo inverso del coseno, es decir, estaríamos hablando de raíz de 34 sobre el cateto adyacente, que es 5. Lo mismo pasa con la cosecante, que es lo inverso del seno. Es decir, estaríamos hablando de raíz de 34 sobre 3. De esta forma, ya hemos obtenido las 6 funciones trigonométricas de este ángulo dado. Espero que hayan comprendido esta clase. Cualquier pregunta pueden realizarla en los comentarios.